Dando. Perfecto. Muy bien. Ahí entró Alcira también. Hola, Alcira. Todos están conectados a todos, por lo que veo, ya tienen ahí el entrenamiento con las videoclases. Perfecto, bien. Cuestiones iniciales, ahora que estamos empezando. No usen compartir pantalla, porque si usan esa opción todos ven la pantalla de ustedes. Verifiquen que la computadora tenga el volumen alto. En la pantalla de la videoconferencia conectar el audio. En inicio rápido esto tiene que estar conectado al lado, tiene que estar en celeste. Arriba, como siempre, tienen el chat, recuérdenlo. Hola, Cris, buen día. Hola, Normi, ahí va. Todos están a Eli. Eli dice, se escucha perfecto y justo estoy en el punto, Eli, en que estás con la opción en privado. Ahora te muestro. Ahí está. Tiene que estar en esta solapita. Ahí estás a todos. Perfecto. Muy bien. Y hago siempre esto porque alguno por ahí está distraído y se conecta solo en privado. Ahora todos ven las preguntas de todos. Muy bien. Nico, como ves, el primer punto que puse es dificultades en el abordaje de Borges, consultas y recomendaciones. Ahí se conectó Silvina. Hola, Silvina. En primera instancia, recordemos siempre que la literatura es un desafío. Cualquier literatura es un desafío y a veces hay autores que nos implican un desafío mayor porque el acceso a su literatura viene como por unos vericuetos, por unos caminos que no siempre resultan del todo accesibles, valga la redundancia, para un lector ingenuo. Por eso estamos acá, porque es importante leer a Borges, porque es uno de nuestros grandes, porque tiene innumerables premios y porque además seguimos creyendo que es valioso leer este autor. Leerlo, además de un desafío, es un placer. Ahí alguien está conectado con el audio. A ver quién es. Así que entiendo que puede resultar de una cierta complicación, pero ustedes piensen una cosa. Piensen que antes, cuando los de la prehistoria de Internet, es decir, los de mi generación, teníamos que leer a Borges, estábamos con el diccionario y el diccionario enciclopédico al lado. Es decir, no había otros auxilios. Hola, Florencia, ¿cómo estás? No había otros auxilios para ir consultando todas las referencias que había en los cuentos, entonces hacíamos un tipo de lectura, ¿no? Que a veces podía llegar a ser exhaustiva y por ahí no. ¿Por qué? Porque muchas de las referencias que hace Borges en los cuentos, algunas son reales y otras son apócrifas. Entonces, no todo estaba en los diccionarios enciclopédicos. Así todo era un desafío que implicaba a veces el armado de un rompecabezas. Acuérdense que hay como un lector modelo buscado a través de estos cuentos, un lector que entre en este juego y un lector que mínimamente vaya llenando, al decir de Eco, ¿se acuerdan lo del lector modelo que decía que el texto es un mecanismo perezoso que necesita a veces que nosotros lo activemos, que vayamos llenando esos espacios en blanco. De todas maneras, el objetivo es que ustedes mínimamente puedan acceder a estos cuentos, tienen mucho auxilio de innumerables interpretaciones que ya se han hecho de los cuentos, pueden buscar en internet cuando hay en la mención de una persona o de un libro o de un lugar para ver si existe o no, si es parte de este universo tan particular que tiene Borges, e ir armando su propio recorrido de lectura. No se logra en un cuatrimestre seguramente, esto es como un aperitivo para que ustedes sigan leyendo Borges, sigan buscando, vuelvan a leer. Si alguno ya lo había leído,
que fuera, digamos, un redescubrimiento a partir de los ejes temáticos. ¿Por qué? Porque yo realmente creo que cuanto más sabemos desde la teoría, mejor podemos degustar este banquete de los sentidos que tiene la literatura. Una vez una chica lo había comparado con el menú, ¿no? Los menús que se había animado a probar unos menús nuevos, no sé de qué origen, de otros países. Claro, si nos quedamos siempre comiendo lo mismo, degustando lo mismo, probablemente no exploremos otras opciones, ¿no? Que tienen que ver de alguna manera con nuevos sabores dentro de la literatura. Y a veces se necesita una preparación mayor, un desafío mayor. Y ese es justamente uno de los objetivos de Literatura 2, lograr que ustedes, de alguna manera, se conviertan, a través de la lectura de Borges, en lectores no ingenuos, que vayan dejando la ingenuidad, que aprendan a ver por dónde va esta cosmovisión del autor, ¿no? A veces cuando vemos la cosmovisión en Literatura 1 y decimos, bueno, de un cuento sí se puede decir, hola Marisa, estás en privado, fíjate, te estoy mostrando en la pantalla dónde está arriba el chat, es acá arriba, y en la flecha roja hay una solapita que dice en privado o a todos. Fíjate que esto es para todos y no me mandas a mí sola. Entonces, dejar de ser a través de la lectura de Jorge Luis Borges un lector ingenuo implica un trabajo, pero después de que allanamos esas primeras dificultades, es sumamente placentero. Yo lo redescubro, acá Norma dice que está redescubriendo, a Jorgito lo llama con mucha informalidad, a Jorge Luis Borges, y cada vez que leo algún cuento me pasa de encontrarle algo más, encontrarle alguna vuelta de tuerca. La primera vez que leí El Inmortal quedé maravillada con el final, pero como que me había costado llegar al final. Cuando lo releí, empecé a encontrar una serie de indicios al decir de Barthes, que me estaban guiando y me estaban orientando hacia dónde tenía que ir mi lectura. Una de las lecturas. No hay hay infinidad de posibilidades, ¿no? En estos autores, especialmente en Borges o en Cortázar o en muchos otros, ¿no? Más contemporáneos. Hablo de estos porque son como nuestros popes, ¿no? Así que, bueno, para Nico, que había preguntado al inicio como para romper el hielo, ¿por qué es tan complicado? En realidad, saquemos la palabra complicado para no convencernos, sino, digamos, más desafiante de nuestra propia enciclopedia, de nuestro propio saber enciclopédico, aunque muchas veces nos toma el pelo y son datos apócrifos. Era un hombre con mucho humor, Borges, pese a la imagen anquilosada que por ahí tenemos, ¿no? La imagen de bronce, era un hombre con mucho humor. Chris dice, utiliza muchos los indicios, tal cual, y justamente es eso, un lector modelo que por medio del entrenamiento de esta lectura los vaya descubriendo. La primera vez tal vez no, la segunda, la tercera. Por ahí leen ahora como para saber lo básico del argumento y saber el eje temático, que es lo básico que pide la asignatura. Tal vez dentro de un año, de 2, de 5, lo vuelven a leer y van a descubrir otras cosas porque adquirieron otro entrenamiento, otra lectura, porque les interesó, porque siguieron buscando. ¿Sí? Nico, te respondí un poquito porque lo que me preguntabas, lo que ahí tirabas para iniciar la clase. ¿Alguno se animó a poner cámara? Bien, Silvi, ahí va. Marisa, ¿pudiste poner para todos? Ahí está Normi, excelente, muy bien. Gracias por acompañar con la cámara. Ok, vamos a ver el chat, ¿qué decía? Nico, llevándolo a temas vistos antes en el instituto, tenemos que ser capaces de ser competentes culturalmente para entender un poquito más. Sí, y el saber, la competencia cultural, que ustedes ven seguramente en alguna otra materia, tiene que ver con lo que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Bueno,
en parte lo que van adquiriendo y compartiendo acá en el Mallea. Ahí está Marisa, genial a todos. Muy bien. Así que hoy es un primer acercamiento. Dentro de un año será otro. Y dentro de 10 también. Yo hace muchísimo que lo vengo leyendo a Borges y creo que todavía no he terminado de leer toda su obra, ¿no? Por ejemplo, nunca me había interesado mucho el Borges poeta. Y el otro día un amigo me envió un recitado de un poema de Borges acerca del vino. Después se los voy a copiar, se los voy a transcribir. Muy interesante, muy lindo y que venía muy a cuenta de una celebración que teníamos, etcétera. Y dije, mira, yo la verdad lo tenía un poco desestimada la parte del género lírico de Borges. Y ahí fue como, me volví a acercar y ahí busqué en el librito y busqué otros poemas, algunos me gustaron más, otros menos, pero fue como otro redescubrimiento. El libro estaba ahí, lo había mirado un poco por arriba, ahora profundicé un poco más. Así que imagínense, ¿no? Los más jóvenes, les digo, pues yo ya, algunos los doblo en edad, sigo buscando y sigo encontrando y sigo interpretando cosas nuevas y siempre es un placer. Normi dice lo mismo, le pasa lo mismo. Hola Romina, que ahí apareció una Romina, excelente. Bueno, muy bien. La idea de la clase de hoy es ver el milagro secreto, yo por eso les pedí que lo releyeran. Es el cuento de Ladik Jaromir, para analizarlo desde la teoría que tenemos en el cuadernillo y también desde otras teorías, básicamente para ver en práctica lo teórico. Y además, un poco es esto, bajar lo teórico a la tierra. Y además ir guiando el tipo de análisis que ustedes van a empezar a hacer cuando inicien la monografía. Eso es por un lado. A ver, algo más les había dicho. Sí, creo que era el tema del parcial que se avecina, falta un poquito todavía. Va a ser en el estilo de modalidad interactiva. Digo, por si hay algunos que no estuvieron en literatura 1 a distancia y no saben cómo es, en realidad tiene que ver con, es algo similar a las ejercitaciones interactivas con 2 o 3 preguntas de desarrollo, así que es muy sencillo y lo pueden hacer perfectamente. Ustedes tienen a su disposición todo lo que yo les voy mandando, tienen a su disposición el cuadernillo, así que es como un parcial domiciliario, ¿no? Ustedes pueden ir consultando de las fuentes que tienen a su disposición, no de otras fuentes, yo siempre indico no de otros sitios web, lo que tienen dentro del cuadernillo, dentro de mis apuntes, tiene que alcanzar dentro de la bibliografía adicional, tiene que alcanzar. Tienen eso, pero es imposible hacerlo si no leen los cuentos. O sea, tienen que someramente haber leído los cuentos. Por más que hayan dicho, no lo entendí tanto, esto, no me parece que lo haya entendido del todo, no importa tener por ahí una ficha de cada cuento, como organizados alfabéticamente, tanto como para no estar tan perdidos en el momento de el abordaje del parcial. Cris dice, tengo una duda respecto a la poética de Borges. ¿Hay referencia con respecto a eso para leer? No te entiendo la pregunta. ¿A qué te referís con la poética de Borges y si tenés referencia con eso para leer? Dentro de lo que es la poética están los ejes temáticos. Y la poética de Borges varía por ahí, porque es un autor de una gran producción. Por ejemplo, lo que dice en el prólogo del informe de Brody, por ahí no está en consonancia con, no sé, el prólogo de Ficciones, que fue escrito en 1944. Entonces, acuña su propia poética incluso a medida en que avanza la producción del autor. Pris dice, ¿es distinta de la de Poe? Sí, así es. En muchos casos es distinta y en el prólogo del informe de Brody aclara que se apartó un poco de eso. Claro, elaboren una, pero
no leyendo toda la producción, sino en el trabajo práctico se pide sobre el informe de Brody, ¿sí? Solo a partir de ese prólogo, ¿sí? Porque como les decía, muchas veces cambia, ¿no? Está en otra sintonía la poética de acuerdo con el momento de producción. No pidas perdón, Cris, ninguna pregunta es innecesaria o banal o trivial, ¿sí? Acá estamos para aprender. No damos por sentado que ustedes saben todo, al menos yo no doy por sentado que ustedes saben todo, ¿sí? Y el que sabe un poquito más simplemente escuchará otra vez, ¿no? Alguna cuestión. Silvi dice, ¿cómo se elabora una poética? Acuérdense lo que vieron de poética el cuatrimestre pasado con la de Quiroga, o con la de, bueno, Cortázar era como un texto largo en el que nosotros podíamos ir sacando algunas cuestiones. Pero yo siempre recomiendo hacerlo como el decálogo de Quiroga, ¿se acuerdan que era como tal cosa, los cuentos tienen que ser así, el final tiene que ser así, la frase inicial tiene que ser así? Digamos, son como reglas que hace cada autor, a veces teorizando sobre su propia producción. ¿Está bien? ¿Está, Silvi? Me refería a eso. ¿Sí? Pero solo, ¿sabés qué? Son, para aliviar tensiones, del prólogo del informe de Brody pueden ser, no sé, 4 o 5 características que uno puede desglosar de lo que va diciendo Borges en ese prólogo, no más que eso. Muy sencillas, 4 o 5 oraciones breves, donde ustedes apelen a qué dice el autor con respecto a cómo sería ideal producir un cuento. ¿Está bien, Silvi? Bien. Aspectos de cada cuento, lo básico, Marisa. Fíjate, el título, el eje y los personajes y 2 o 3 renglones que a ustedes les recuerden esos 3 renglones de qué se trataba, por dónde iba. ¿Sí? No más que eso. Y no te digo todo el argumento porque en realidad no podés estar un montón de tiempo haciendo eso y no es la idea, ¿no? 2 o 3 renglones que tengan que ver con la historia, y si se te ocurre algo más de lo discursivo puede ser, ¿no? Pero, por eso digo, es como un índice. Nosotros mentalmente el cerebro es como un índice que tiene como palabras generadoras de un estímulo. Por ahí lo que tiene que haber en esa ficha es esa palabra generadora de un estímulo que enseguida te recuerde de qué trataba el cuento. ¿Sí? Por ahí después las terminas de hacer y decís, bueno, me acordaba más de lo que yo suponía, ¿no? Insisto que esto es un primer acercamiento, pero bueno, es parte de este cuatrimestre Borges y mínimamente, básicamente, ustedes tienen que saber estos cuentos y los ejes temáticos. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vamos a El milagro secreto. A ver si alguien más escribió que no podía ingresar. Siempre me pasa eso. Después Normi, ya la vi. El URL de la reunión, excelente. Esperemos que estemos todos. Muy bien. Espero que hayan releído el cuento. A mí me gusta mucho. Es difícil encontrar, después de abrir un foro para ver cuál les gustó más y cuál menos. A mí me encanta. Pero la verdad que hay muchos de los que me gustan. Antes de empezar, ¿quién era que me había pedido? Claudia, me había pedido que mostrara, así queda grabado, cómo se hace para eliminar los dobles espacios en cualquier texto. Así que eso lo voy a mostrar ahora, antes de empezar. Voy a compartir mi pantalla un minuto. Bien, ¿se ve? Bueno, igualmente ahora no veo el chat porque estoy compartiendo pantalla. Supongamos que ustedes tienen un texto, ¿no? Que escribieron ustedes o que están corrigiendo o que tienen que presentar y hay algo que siempre es muy corregido en los ensayos, en la monografía y cuando lleguen a la tesina o incluso alguno que sí ya está cursando el tema de la tesina, capaz que ya se lo dijeron, es el tema de los espacios entre palabras, que a veces nos puede pasar que dejemos más de un espacio y eso cuando imprimimos se nota que hay un espacio mayor y es un error muy fácil de corregir.
¿no? Por ejemplo, fíjense acá, yo estoy con el cursor en una y serie, dejo dos espacios, dejo un espacio de más, dejo dos espacios de más. Bien, por ahí acá nosotros no lo notamos, porque algunas palabras son más extensas, entonces no lo notamos, ¿no? El tema es cómo hacemos para mirarlo antes de imprimir. Entonces vamos a la parte de arriba, el menú de arriba, donde dice reemplazar, cliqueamos en reemplazar y hacemos doble clic en buscar, ¿sí? Y reemplazamos por un solo clic, ¿sí? Muy bien, entonces ahí ya me dijo el Word que había 119 reemplazos, es decir, que quedaron todos los espacios corregidos. ¿Sí? ¿Ven? Si yo pongo esta aplicación que está acá arriba, que es el de espacios, van a ver que siempre hay un puntito, es decir, que corregí todos los espacios que había de más dentro del texto. ¿Está bien? Díganme si se vio, ahora que vuelvo al chat, escríbanme a ver si se vio. Esto era para Claudia, que me había recordado que yo le había dicho que lo mostraba en mi pantalla. Perfecto. Bueno, gracias, Romy. Esa es la manera, digamos, como para buscar. En realidad lo haces una vez y Eli y de una te reemplaza todos los dobles espacios con uno solo. Es muy difícil que hayas dejado 3 espacios porque te das cuenta, ¿no? Claro, hay decir, puede haber más de 2 en alguno. Es medio difícil porque es más un error como de tipeado, me da la sensación. Pero sí podés probar, poner 3 espacios y ver si te corrige alguno. No se selecciona todo el documento, porque eso busca automáticamente en todo el documento. Yo antes ponía solo la marca de arriba y me fijaba. Después, claro, alguien me dijo, no, pero podés hacerlo directamente que el mismo sistema esté buscando, y fue genial ese descubrimiento. ¿Está bien? Bueno, me corre el tiempo, que después creo que empieza otra en otro curso. En esto que después les voy a enviar, marqué con verde los informantes, marqué en celeste los indicios y en amarillo las catálisis, que siempre es un sistema que es muy útil para analizar cualquier texto, ¿sí? Así que vamos a empezar. Este texto es de ficciones. Como les decía antes, el informe de Brody es de 1970, y en el informe de Brody, una de las cosas que dice acerca de la poética es que renuncia a los finales imprevistos y a las sorpresas de estilo barroco, ¿no? Pero este cuento que vamos a analizar, El milagro secreto, es de ficciones, que fue publicado en 1944. Así que hay un cambio, digamos, en un autor siempre hay un cambio, siempre hay una madurez en la producción o simplemente una renovación. Así que por eso por ahí encontramos diferencias sustanciales entre uno y otro. El cuento entonces fue publicado en 1944, creo que la primera vez igual se publicó en la revista Sur. Se abre con un epígrafe. Me detengo un momento para encuadrar teóricamente esto del epígrafe. Kristeva, que es una lingüista francesa, estructuralista, fue una de las primeras teóricas que habló en 1967 sobre intertextualidad, ¿no? Hablaba de que los textos siempre dialogan con otros textos. Genet, es otro teórico francés, amplía este concepto con lo que él llama las relaciones transtextuales, transtextualidad. Yo esto la daba del secundario y todos se reían mucho, ¿no? En una época, con esa palabra, ¿no? No sé qué le encontraban de graciosa. Transtextualidad, ¿no? Y decía que había 5 relaciones de transtextualidad: intertextualidad, architextualidad, metatextualidad, hipertextualidad, y menciona la paratextualidad, que es a donde yo quiero llegar, ¿no?
porque con ella se habla de la relación del texto con su propio paratexto. ¿Qué es el paratexto de un texto? Los títulos, los subtítulos, las dedicatorias, las tapas, los epígrafes, epie sobre, grafein escribir, grabar. Y Genet reconoce entonces 3 tipos de funciones para el epígrafe. Hay una más, pero la verdad que no es muy importante. Que son muy útiles para ver este dato inicial porque ya aportan mucho los epígrafes en muchos de los cuentos de Borges. Las tres funciones que menciona Genet son comentario del título, como si estuvieran justificándolo, como un anexo justificativo, de comentario del texto, precisando indirectamente la significación del texto, y la última función es el padrinazgo, es decir, no importa tanto qué dice el epígrafe, sino quién lo dice, ¿no? Esto también se puede tener en cuenta si incluyen un epígrafe en la monografía final o en algún capítulo de la monografía final. Para nosotros que ya leímos el cuento, resulta claro que este epígrafe se encuadra en la segunda función, ya que indirectamente con este fragmento del Alcorán, y Dios lo hizo morir durante 100 años, y luego lo animó y le dijo, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Un día, a partir de un día, respondió. Ya por eso habla el sentido del tiempo, el tiempo que se condensa, que puede ser un instante, y en ese instante pueden transcurrir 100 años, ¿no? Ya con eso nos adelanta algo de lo que va a ocurrir a Ladik antes de su ejecución, ¿no? Esta idea del tiempo condensado. Para textualidad, no siguiendo un poco con eso, en SZ habla de 5 códigos o claves desde las que podemos analizar un texto. Una de esas claves es la hermenéutica o el código hermenéutico. Es el que plantea el enigma, ¿no? Lo destaca en el cuento o en la novela o en la novela y eventualmente lo resuelve. Ese es el código hermenéutico que va como atravesando el texto. Y acá el enigma se plantea en el título, ¿no? Porque hay algo que está identificado como milagro y porque ese milagro es secreto. Entonces, fíjense ya la información inicial, ¿no? Para un lector avesado, para un lector entrenado, estas cosas no pueden pasar, digamos, inadvertidas. Además, recuerden que ninguna mención es inocente. Ya el paratexto del epígrafe y el título, ya tenemos datos, indicios que nos estimulan, que interpelan al lector modelo de este cuento. ¿Sí? Nosotros en la unidad 2 del módulo 1 vimos el concepto de trama, que tenía que ver con la estructura, ¿no? Tradicionalmente el análisis literario de un cuento se traduce en introducción, nudo y desenlace. ¿Sí? Un poquito para que vean esto. Acá podríamos tomar el primer párrafo como introducción, con estos informantes que marqué en verde y que están puestos en primer plano, ¿no? Hablo de informantes desde el esquema funcional de Barr, ¿se acuerdan? Núcleos, catálisis, indicios, informantes. Porque los informantes son los datos concretos. Los indicios eran datos, pero abstractos, ¿no? Que teníamos que descifrar, decodificar por una concentración mayor. Estos son datos concretos y no en vano los pone en primer término, ¿no? Porque nos dan un encuadre para los hechos narrados. Nos ubican en un lugar y en un periodo histórico. 1939, Praga, tercer país. ¿Sí? Esto también aporta a los hechos una unidad de atmósfera, de clima de época, ¿no? Recuerden que la unidad de atmósfera tonal era una de las 3 unidades, las otras eran efecto e interés. Eran 3 que hacían de la unidad de estructura de este hecho único que va a tener el cuento. Lo que les marqué en celeste son indicios. Sueño, infinito, relojes, hora, impostergable, soñador, terribles relojes.
¿sí? Todos estos son como indicios, datos que refuerzan la idea de sueño muerte del epígrafe, ¿no? Todos están relacionados con el tiempo. Son estos datos simbólicos, ¿no?, que el lector modelo tiene que decodificar, ¿no? El infinito, la hora, lo impostergable. No es, sigue siendo no inocente todas estas menciones. Están ahí a disposición del lector modelo, ¿no? Por ahí en una primera lectura se nos pasan por alto, pero tenemos que ser capaces de decodificarlo. Sigo con la estructura. El segundo párrafo. Esperen que lo pongo en pantalla para que lo vayan viendo. El segundo párrafo. Se inicia el 19, las autoridades, ahí marca el nudo. Recordemos que para que sea un cuento y no un relato, lo definitorio es que se plantee el conflicto, ¿no? Acá el conflicto comienza con la detención y la condena a muerte de la dictadura. Pero el conflicto no es solo eso, ¿no? Es el conflicto, esas dos fuerzas que se enfrentan y se tironean, ¿no? Que es lo que hace que el cuento sea cuento, que existe ese conflicto, ¿no? Porque nosotros lo utilizamos para diferenciarlo del relato, ¿no? El conflicto mayor, que intensifica este primer conflicto, que es la detención y condena de muerte de Ladik, es que la hora de la muerte se acerca y que a Ladik le falta tiempo. Necesita tiempo para terminar la obra, esa obra que lo justifica y que justifica su vida, ¿no? Es importante que vean el comentario que hice sobre el narratario. A ver, Norma dice, falta de tiempo, claro, el tiempo que necesita para terminar la obra. Ahora los enemigos, ¿no? Muy bien. Yo acá puse algo sobre... fíjense que va insistiendo mucho con ver cronológicamente qué va a pasar. Primero dice el 19, y ahora dice el día 29 de marzo, la demora, ¿no? Nuevamente palabras que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Y pone entre paréntesis, cuya importancia apreciará después el lector, ¿no? Acá, apelación, yo puse apelación al narratario. ¿El narratario quién es? Es como el correlato del narrador. Así como el narrador no es el autor real empírico de carne y hueso, no es el escritor en tanto persona, el narratario es el narrador, es ese lector, narrador, narratario modelo que está buscando este narrador, le habla a un alguien, claro, al lector modelo. La función del narratario cuando es apelado dentro del texto es actuar como intermediario entre el lector real y el narrador, el lector empírico y el narrador. Da una señal, ¿no?, para conducir nuestra lectura en una orientación determinada. Entonces nos avisa, cuya importancia apreciará después el lector. ¿Cuándo? Es que recién cuando terminemos de leer el cuento. Pero acá algo ya nos está adelantando. Ya es nuevamente, además de una apelación al narratario, es un indicio, ¿no? Nos lleva permanentemente hacia el tema del tiempo. Nos hace pensar en la hora fatal, en la demora, en el tiempo, en los minutos, en los días, en el tiempo cronológico. En las páginas 3, que acá dice sustancia fugitiva del tiempo, estoy en la noche del 22, mientras dure esta noche soy invulnerable, soy inmortal, ¿no? Vemos más indicios, primero hablando de la inmortalidad, y recuerden que la inmortalidad lo asociamos a la eternidad, que en la poética borgiana la eternidad es la suma y confluencia de todos los tiempos, el presente, el pasado y el futuro. Y después hay una catálisis en amarillo, donde se habla acerca de la vida de Ladik, que había rebasado los 40 años, que lo único que justificaba su vida era la literatura, ¿no? Que juzgaba menos eficiente la vindicación de la eternidad. Y en celeste puse, sigo con los indicios, ¿no? El primer volumen, historia de las diversas eternidades que han ideado los hombres desde el inmóvil ser de arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre,
que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Y después sigue el cuento, ¿no? Después sigue el cuento diciendo, ahora voy Silvi, después sigue el cuento diciendo otras cosas, Gladys solía recorrerlos con perplejidad, etcétera, ¿no? Pero yo me quedo con este indicio de que el tiempo es una falacia, es decir, una cosa tal vez que no existe, una mentira, ¿sí? Fíjense que en medio de toda este comentario de la obra y cómo él se había relacionado con algunos hitos culturales, desliza esa frase. Silvi, acordate que en el esquema funcional de BART, los datos que nosotros teníamos dentro de los textos no aparecen, en general no aparecen nunca puros. ¿Qué quiero decir con esto? Un núcleo, vos ves que hay un hecho que es un núcleo narrativo, puede ser a la vez un indicio. O lo que yo marqué como indicio puede ser a la vez un informante de tiempo. ¿Sí? Solamente depende de la relevancia que le demos en la letra. Probablemente lo sea también. Hay un informante de tiempo, ¿no? El 19 lo detienen, el 22 sueña, el 29 aplazan. Estoy diciendo por decir. ¿Está? Ok, bien. Entonces, casualmente aparece esto de que se declara que el tiempo es una falacia. Después hay introducida una secuencia narrativa que desarrolla el argumento del drama en verso a los enemigos, ¿no? En cuya última línea se habla del delirio circular de alguien que vive y revive lo mismo, ¿no? Primero dijo el tiempo es una falacia, después cuenta la obra de los enemigos en el que alguien revive y revive y revive lo mismo, ¿no? Por este delirio circular. Y recordemos que el tiempo circular es una de las ideas recurrentes en la literatura de Borges. Todo nos va preparando entonces hacia el tiempo y hacia la relevancia que tiene el tiempo en este caso. Entonces, para terminar el drama en verso, la DIC le hace el pedido a Dios de un año más, un año cronológico, ¿no? Otórgame esos días, de hecho, Normi más arriba, tú de quién son los siglos y el tiempo. Entonces, apela a esto justamente por un año más. Entonces, después vuelve el cuento a lo cronológico. Todo esto está en el medio y por ahí nosotros en una primera pasada, Nico, que vos decías, ¿por qué es tan complicado? A veces pasamos por alto estos datos que están ahí, ¿no? Nos están esperando. Pero uno por ahí más apegado a un entrenamiento de leer la historia por la historia misma, se olvida por de lo discursivo. Y en lo discursivo vamos encontrando esta manera de organizar los hechos. Que tal vez los hechos en sí, lo que son los núcleos narrativos, son muy pocos. Implica entonces aprender a ver lo que está en el medio, lo que va como en un intersticio de esos hechos. Avanza entonces de manera lineal en el cuento hacia el día de la ejecución, y la última noche hay un sueño en intertexto o con presencia de otro texto, que también estaba dentro de los que tenía que leer, que es la Biblioteca de Babel, también forma parte del volumen de ficciones, que está por ahí más relacionado con otro de los ejes. ¿Se acuerdan de que el universo es un caos, no? Bueno, en compresencia con esto plantea un hecho fundamental, porque en el sueño, brevemente, no vamos a referirlo enteramente, pero hay una voz ubicua, presente en todos los tiempos, en todos los lugares, es ubicua, que dice el otorgamiento del Dios de más tiempo, ¿no? Se le otorga el tiempo. Recordemos también dentro de la estructura que teníamos el clímax, ¿no? El clímax es el punto de mayor intensidad emocional dentro del cuento, ¿no? Y acá nosotros tenemos toda descripción del sueño y de lo que pasa hacia el momento en que este conflicto se ha manifestado, y vemos que nos acercamos al clima porque vemos el momento del piquete, el piquete tiene que fusilar a Gladys, hay toda una tensión ascendente, ¿sí? Hasta que llegamos a un párrafo que tiene una sola línea. Y ustedes habrán visto, por lo que fueron leyendo de Borges, que
dentro de los párrafos, que son sumamente extensos, hay siempre más de una línea, ¿no? Está lo del cuento, las notas emocionales que se acercan irremediablemente al cerebro de la muerte, uno siente cómo la tensión va increyendo, siempre son muy extensos, pero casualmente acá tenemos un párrafo de una sola línea. Y eso nos llama también la atención, porque es el clímax del cuento. El universo físico se detuvo. De toda esa tensión tremenda de un hombre acercándose lentamente después de haber padecido esa agonía de los días previos a su ejecución, de haber imaginado el piquete, de haber esperado ese momento con terror, ese momento trágico, ver el piquete, ofrecer el cigarrillo, toda esa sensación de que la muerte es inexorable, y viene ese párrafo que nos cascotea, ¿no? Que nos cachetea y nos dice el universo físico se detuvo. Es decir, esta es la revelación de que el pedido había sido otorgado. Al principio, David no entiende, nosotros tampoco, qué significa eso del universo físico se detuvo, ¿no? No entiende qué es lo que ocurre. Le cuesta entender, ¿no? Que va a tener ese año para terminar su obra. Luego lentamente comprende. Mentalmente va completando su obra. No con lápiz ni papel, mentalmente, pero la va a terminar. A partir de ahí, de que nosotros entendemos eso, la tensión va disminuyendo. Y antes de que decaiga el interés se termina todo, ¿no? Se termina el cuento. En el desenlace simplemente se dice esa confirmación terrible de que la DIC murió el día prefijado, la hora prefijado. Vuelve el narrador digamos, a lo cronológico, ¿no? El tiempo cronológico había seguido su curso. Y también se satisface la curiosidad del lector. ¿Se acuerdan esto de referido al primer enigma que teníamos, el código hermenéutico, ¿no? En la página 8, ya, al menos de acá, ¿no? Se explica, ¿no? Textualmente menciona el milagro secreto. Lo mataría el plomo alemán en la hora determinada, pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. Es decir, este no es un cuento maravilloso que en Deus ex machina que viene del cielo y lo salva a la vida, ¿no? Y nosotros lo sabemos porque el cuento no está, desde el principio no está planteado con esas características. Entonces, al principio sabemos que lo detienen, sabemos las características de este escritor, sabemos que su vida era en función de la literatura y sabemos que lo van a matar, ¿no? Y por eso la tensión del momento. Como ver en las películas, el momento que se acercan los que van a ser ejecutados frente al piquete, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el medio está ese minuto, ese segundo cronológico, pero que en la mente de la DIC fue un año, ¿sí? A mí siempre me llama mucho la atención este manejo del tiempo, ¿no? Cortázar en las clases de literatura hace referencia a este cuento, con lo que sucedió en El Puente del Búho de Ambrose Bierce, que es no similar, pero tiene un tratamiento del tiempo condensado, y hace referencia a Cortázar a uno de sus propios cuentos que me parece que era La Isla Mediodía, en los que también pasa esto, que es muy interesante ver esto del tiempo condensado. Para aplicar otro contenido teórico, hay algo que se menciona en el Cuadernillo de Literatura 1, que es Greimas, escribió el libro Semántica Estructural, está referido al final del Cuadernillo de Literatura 1, que plantea la idea de un esquema actancial, en el que ve actantes, que son los actantes, son categorías, que no son solo personajes, sino también sentimientos, bienes materiales, ¿no? Se definen por la función que cumplen, actúan, son actores, por eso es esquema actancial. El de Bax era esquema funcional, ¿no? Por funciones de cada uno de esos datos. Acá son actantes. Son 6 actantes que señala Greimas: el sujeto, el objeto, el ayudante y el oponente, el destinatario y el destinador o donante. El sujeto es quien dentro de un texto tiene una meta, un objetivo, que desea algo, que puede ser una persona, que puede ser un bien material, que puede ser un sentimiento. El objeto es eso deseado por el sujeto, un viaje, un reinado, una mujer, un hombre, ¿no?
Ayudante oponente son los que cooperan o obstaculizan la labor del sujeto. El destinatario es para quién se desea, para quién se obtiene este objeto. A veces, en la mayoría de los cuentos y novelas modernas, es para sí mismo, ¿no? Para el mismo que sea el sujeto. Y el último es el destinador o donante, que es el que otorga o facilita el objeto al sujeto. El donante está más en relación con el objeto, ¿no?, que con el sujeto. El ayudante está más en relación con el sujeto. Este esquema, que es muy sencillo, es una herramienta estructural más, ¿no?, que es muy útil para ver los personajes y las relaciones, ¿no?, y sus reacciones, y para encontrar sus objetos, qué es lo que desean, ¿no? Porque en una primera instancia podemos decir que lo que desea la DIC es salvarse. Acá el sujeto obviamente es la DIC, pero ¿cuál es su objeto? Su objeto no es que no lo maten, no es que no lo ejecuten, no es ni siquiera escaparse de los nazis, no es un texto de espionaje o digamos, de un superhéroe que se va a escapar de los nazis y los va a matar a todos. No, el objeto es simplemente, porque él está comprometido con la literatura, es terminar su obra. Porque esa obra de los enemigos justifica su vida. Recuerden que a sus 40 años su vida solo se reducía a lo literal. Justifica su ser, el de la DIC, y el de Dios, que es su creador. ¿Quién es su donante? Bueno, donante, recordemos que es el actante que facilita u otorga el objeto al sujeto. Y aquel que facilita el tiempo suficiente para terminar la obra es Dios. ¿De quién son, Normi? Son los siglos y el tiempo, que te gustó tanto esa frase. El oponente de la DIC es el tiempo cronológico. Más allá de la detención, más allá de los que lo van a ejecutar, en realidad el oponente mayor es el tiempo cronológico, ¿no? Porque el tiempo, los días pasan, fatalmente llega el día de la ejecución y no lo van a dejar llegar a su objeto, que es terminar esa obra que lo justificaba. El ayudante, recuerden que está más en relación con el sujeto, es su memoria. Y el hecho también de que el drama es en verso, creo que lo aclara en algún momento el cuento. Y eso facilitaba completarla aún sin papel y sin lápiz. Y por último, el para quién. ¿Quién es el destinatario? El cuento concretamente dice que David no lo hace para Dios, no lo hace para la posteridad, no lo hace para que lo lean las generaciones futuras, pues no lo hace con lápiz y papel, ¿no? Podemos inferir entonces que es para él mismo, porque esa obra terminada habla de él, es su mejor obra, justifica que él haya vivido. Porque su vida solo existe en tanto escrito, justifica su existencia. Su ser, y como dijimos antes, también justifica a su ser divino, que es el creador del aire, ¿no? También parece como que terminar la obra dentro del cuento es un hecho reparador, ¿no? Catártico, para la muerte inexorable y tan próxima que tiene ahí delante del piquete, cuando ve el piquete. Este esquema actancial, tanto como eso que comenté antes, los 5 códigos de Barthes que trabajan SZ, como este esquema actancial sirve mucho para ver relaciones entre personajes, para ver otras posibilidades de los textos narrativos, así que se los quería acercar un poco también en vistas de lo que pueden encontrar en la novela que ustedes vayan a analizar, ¿no? Les tiro, digamos, como marcos teóricos, como para que ustedes ya vayan viendo. Una cosa importante dentro de la teoría que desarrolla el cuadernillo es la constelación temática, ¿no? Acá se deduce rápidamente que es el tiempo, ¿no? Se encuadra dentro del fluir del tiempo y principalmente la condensación, el tiempo condensado, es decir, cómo en un instante cronológico, en un breve instante cronológico, hay otro tiempo que fluye y se extiende en un año, es decir, en el tiempo psicológico de la vida. Cortázar habla en ese texto de clases de literatura como tiempo poroso o elástico. Al decir la pregunta de quién es el esquema actancial, Gray más, semántica estructural. Después le subo el archivito, no sé si ya está, si no se lo subo en la bibliografía adicional, ¿no? La visión del mundo que se puede relacionar, leer en este cuento, está relacionada, vinculada con el plano filosófico, ¿no? La visión metafísica de la vida, qué es la realidad, qué es el tiempo, cuáles son las causas primeras del ser humano, ¿no? La vida vale por un instante que justifica su existencia,
¿no? El famoso Satori, ¿no? Así que está el tiempo, pero también está el Satori, ¿no? Ese instante que cambia para siempre la vida de una persona, aunque sea por unos segundos, ¿no? Este, podemos ver dentro de la concepción del mundo por ahí todo este marco que está donde se transcurre esta historia, ¿no? El vestigio de la irracionalidad, el ataque arbitrario a lo cultural por parte de fuerzas totalitarias, ¿no? La del Tanyaún que se abre, ¿no?, hacia diferentes planos. Por último, bueno, y teniendo en cuenta esto de la cosmovisión, hay que anunciar el tema, ¿no? Que cuando nos acordamos el tema no es tan corto como una sola palabra, es tan largo que corremos el riesgo de contar el argumento, que nos atemos a la historia. Tiene que ser de 2 o 3 renglones y desatarnos de lo fáctico, ¿no? Es decir, los hechos, llegar a lo más profundo, al sentido más profundo del cuento. Y a modo de sugerencia, porque a veces una idea honda, ustedes habrán visto cuando hicimos la wiki de los temas, se puede por ahí traducir en palabras distintas, ¿no? Yo acá pensé la incidencia del poder supremo sobre la vida de los hombres, incidencia capaz de la manipulación temporal, ¿no?, que sobrepasa la lógica y el dominio humano, la capacidad humana, ¿no? Eli pregunta si este archivo que estamos viendo, sí, acá está el último informante marcado, ¿no?, desenlace y último informante. Yo dentro de un ratito se los subo al foro, le subo esto y lo de la semántica estructural de Greimas. ¿Sí? Muchos otros análisis posibles, por supuesto, desde otras líneas teóricas, ¿no? Esto es un análisis nomás. De hecho, después en el enlace que hay un teórico, no me acuerdo de qué nacionalidad, que lo analiza y va por otro lado, ¿no? Entonces también es interesante que lo busquen. A ver, ya les digo en dónde estaba eso, quién era que había hablado sobre... Hay uno que les puse sobre el sur, que es maravilloso, el cuento del sur, por favor léanlo, no lean resúmenes del sur antes de leerlo, porque es un cuento hermoso. Y el milagro secreto, creo que era... Abreu Mendoza. Se les puse el enlace para que lo vieran, como para que exploren y vean que hay otra manera de analizarlo. A ver, Eli dice, Romina, ¿cómo se clasificaría el cuento en cuanto a con lo real, lo maravilloso? Siguiendo, porque recuerden que hay clasificaciones de fantástico, extraño, maravilloso, hay muchas, el mismo Friedman, Valmieque, Genet, la otra, como es que Jackson, Rosemary Jackson, tiene un montón de clasificaciones, Barrenechea, así que vamos a seguir la de Todorov porque es la que ustedes vieron en el cuadernillo, ¿no? Para mí está dentro del encuadrarse dentro de lo maravilloso, ¿no? A que tenemos que aceptar nuevas leyes de la naturaleza, dice Todorov, ¿no? Porque no es fantástico, digamos, está dentro de lo no realista porque ocurre algo que es anormal, ¿no? Pero no es algo inquietante, no es algo que nos genere dudas. Al principio sí, pero después cuando dice el universo físico se detuvo, y si no explicara nada más y el cuento fuera por otro lado, no sabríamos muy bien a qué se refiere. Pero sí estamos dentro de lo maravilloso porque hay una explicación dentro del cuento, pero no es una explicación que se atenga a las leyes de la naturaleza tal como la conocemos, sino que tenemos que aceptar nuevas leyes, que por ejemplo, que el tiempo cronológico y el tiempo psicológico vayan por carriles distintos. Puede ser que el mismo cuento toque varios de los temas que trabaja, de los ejes, sí, por supuesto. Acá fíjense que hablamos del tiempo por hoy, es el más evidente, y de hecho vamos, digamos, como en ese sentido, pero hay algo también del Satori, al menos lo pudimos ver. Claro, sí dice porque lo explica a través del Poder Supremo, que Dios le pudo dar ese tiempo y que el tiempo transcurrió. Y que de hecho en la mente de Ladik pudo finalizar esa obra que lo justificaba. Alguien, Alcira, me pedía que repita
el tema, sería el poder supremo, pero la incidencia del poder supremo divino sobre la vida de los hombres, eh, ese poder supremo capaz de la manipulación temporal, ¿no? Que va más allá de la lógica y la capacidad humana. ¿Sí? Bueno, me apoyo un poquito al final porque siempre corro con el riesgo de que se corte la conexión, porque seguro hay otra clase planificada para la noche. Muy bien, vamos cerrando. Dudas, preguntas, las que pueda contestar antes de que la hora se termine. Mientras tomo un poquito de agua. ¿Les gustó este cuento? Sí, Romy, para el TP2. Norma dice maravilloso. Romy, dale. Shoot me. Alcira dice que le encantó. A mí también. No puedo decir que es el único, pero bueno. Silvina dice, ¿para qué los jactantes? Lo pueden usar para cualquier texto y para diferentes momentos de cualquier texto. Por ejemplo, una novela. Vos aplicás el esquema para dilucidar, elucidar, a ver por dónde va, cuál es el objeto de uno de los personajes y armás tu lectura a partir de eso. ¿Sí? Después lo puedes usar en otro momento para ver ese mismo personaje si tiene el mismo objeto. Y ahí podés inferir a ver si hubo una evolución o un cambio de ese personaje. Es muy amplio, se puede usar para cualquier momento, para cualquier personaje, es interesante de ver. A ver, me están diciendo Norma, Alcira, encantó, Silvia ya le respondí, Eli está muy bueno. Romy, cuando dice clasificar los personajes, clasificación de protagonistas, personajes principales, ¿sí? Romy a todos dice lo que ahí está, sí. Esa es, digamos, la clásica, la más básica y la que es la que tenemos que usar. ¿Sí? Bueno, Ricky, de nada. Ahí aguardo la semana próxima la entrega de los trabajos y no se olviden de practicar con la ejercitación interactiva porque vayan mirando que esto es en función, en vistas al parcial. Esta última creo que tienen en literatura 2, es como un entrenamiento previo y entrenamiento en las emociones antes de hacer el parcial. Gracias Normi, gracias Silvi, Nico, ¿todo bien Nico? ¿Te amigaste un poquito más con Borges a partir de esto? Buen fin de semana, bueno, ya vamos cortando la grabación. Ya somos best friends. Muy bien. Muy bien, vamos a cortar la grabación. Después va a aparecer por si alguno quiere volver a escucharla. Si están masoquistas como para volver a escucharme. Y para los chicos que no pudieron estar presentes. Buen fin de semana, disfruten lo que queda. Nos vemos.